Bienvenidos a todos en este momento. Vamos a dar inicio a una plática más, una plática interesante en la que, como este evento es híbrido, vamos a tener la presencia de nuestro panel de manera virtual y de manera presencial. Así que en nuestra siguiente Educational Talk abordaremos el tema del aprendizaje híbrido, consejos y buenas prácticas en el sector educativo con grandes personalidades del ecosistema educativo. Y les recuerdo que aún están a tiempo de asistir a eTech Evolving Education y disfrutar del regreso a los eventos presenciales. Así que los esperamos tanto el día de mañana como todavía la gente que está en la sala B virtual, seguir cada una de los Mention Rooms. Y como lo comentábamos, hoy nos acompañan grandes personalidades. Entre ellas nos acompaña desde Finlandia de manera virtual Johnny Alguindi, quien es consultor senior de eTech, así que le damos la cordial bienvenida a esta plática de manera virtual. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están? Gracias a ti. También de manera virtual nos encontramos con Salvador Ortiz de Montellano, quien es director de SICOM. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo también, a todos. Gracias. Tenemos a Toyota Santa Cruz, CEO y fundadora de Way Experience, a la cual también le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenas tardes, es un placer estar aquí con todos ustedes. Y de manera presencial nos acompaña Juan Gabriel Sáenz, quien es CEO y fundador de EduLabs. Bienvenido. Silvia, muchas gracias a todos quienes están presentes en el evento y quienes nos siguen a través de medios virtuales. Y es que la pandemia por el COVID-19 no solo ha representado un gran desafío para niños, niñas y adolescentes en esta etapa escolar, sino también ha evidenciado enormes retos para los docentes al tener que adaptar los sistemas de enseñanza a diversas modalidades como es la educación virtual. Esta educación que también se ha vuelto a distancia y más recientemente la enseñanza y el aprendizaje híbrido, que combina tanto el modelo tradicional, es decir, presencial con la instrucción en línea, y creando también un modelo flexible, adaptado a las necesidades de cada alumno y a las circunstancias actuales. En esta sesión debatiremos sobre los retos, oportunidades, consejos y buenas prácticas de esta modalidad educativa. La pregunta sería, ¿llegó realmente para quedarse? Y para iniciar este contexto de preguntas y respuestas, me gustaría iniciar preguntando esto, y es que este nuevo año escolar, las estrategias de escuelas y universidades ha sido regreso a clases bajo este modelo de enseñanza llamado híbrido. ¿Cuáles consideran ustedes que son los principales retos y oportunidades de este esquema? Y me gustaría iniciar con las damas. Esta pregunta primero será para Toya, quien nos contestará para dar inicio a esta gran plática. Muchísimas gracias y la cortesía. Pues miren, tras la experiencia vivida, una frase que escuché en mi entorno educativo que me impactó fue: hemos fracasado estrepitosamente. Esto ocurría tras 3 meses y medio de confinamiento y cuando volvíamos a las aulas. Estábamos en ese momento examinando a alumnos de pruebas de certificación en idiomas y tanto los resultados como la experiencia, porcentaje de presentados y demás, podían justificar esta afirmación. Pero COVID nos ha llevado a un modelo híbrido para el que no estábamos preparados en ese momento, pero no fracasamos, no ha habido ningún fracaso, simplemente perdimos el control de algo que pensábamos que teníamos totalmente controlado, y lo que hemos hecho ha sido ganar en muchísima flexibilidad. Hemos aprendido que el formato de educación online no es una transposición del contenido offline. Y el primer reto que he experimentado como docente y como directora de The Way Experience ha sido el cómo, con qué cadencia, en qué entorno digital, de qué duración, con qué frecuencia hacemos esas sesiones sincrónicas y asincrónicas. Una gran oportunidad que tenemos ahora a la vuelta es dar protagonismo a la esencia de la educación presencial, que es insustituible en la educación online. Entonces, cuando volvemos al aula, jugar con los espacios, con el contacto, con la proximidad, con elementos que podemos tocar, pues es una gran alegría. Pero, sin embargo, el uso de la tecnología como un elemento esencial de la pedagogía y la didáctica en el momento presente, la tecnodidáctica y la neurodidáctica son pilares de la educación que estamos creando juntos hoy, cada día, y que ya venimos creando desde hace tiempo. Entonces, en este contexto
Creo que la gran oportunidad es personalizar los procesos de aprendizaje, crear currículos a medida y de esta forma además promocionar el autoliderazgo, la autorregulación y por supuesto la accesibilidad, por remota que sea la ubicación de cualquier persona a formación de calidad en cualquier ámbito de su interés. Creo que estas son las grandes oportunidades y los retos a hacer que todo esto sea viable y además tenga equilibrio. Muchas gracias. Muchas gracias, Toya. Y hacemos la misma pregunta ahora de manera presencial. Para ti, mi querido Juan, ¿cuál es tu percepción? Bueno, Silvia, evidentemente tenemos una serie de retos y oportunidades en este momento. Para mí la educación virtual, sí, definitivamente llegó para quedarse, pero no llegó para quedarse el año pasado. O sea, esto llegó para quedarse hace mucho tiempo, hace por lo menos más de 20 años. En mi opinión, desde el mismo momento en el cual todas las personas tuvimos la oportunidad de tener un computador en nuestras manos y se masificó el uso del computador, a partir de ese momento la educación virtual, dentro de muchas aplicaciones de la tecnología, llegó para quedarse. Ahora bien, lo que ocurrió el año pasado definitivamente pues, fue un evento coyuntural dentro de la historia de la humanidad y la historia de la educación. Y pues bueno, para nadie es un secreto que fue una situación difícil. Tuvimos que atravesar, tuvimos que superar una prueba muy difícil. La mayoría no estábamos preparados y no nos imaginábamos qué era lo que se venía con esto del COVID y con apoyarnos en un modelo durante varios meses 100% online. No estábamos preparados para ello y nos demostró, bueno, no solamente la falta de preparación que tenemos para ofrecer y apoyarnos 100% en programas online, pero también nos mostró todas las posibilidades que la tecnología abre. Y es más, la tecnología fue en muchos casos la tabla de salvación para que universidades, colegios siguieran funcionando, no cerraran sus puertas, para que los chicos no se quedaran sin estudiar. Y de una u otra forma, sobre la marcha, encontramos la forma de hacerlo funcionar. Para mí, retos que se presentan en este momento y que tenemos, creo yo, todas las herramientas necesarias para enfrentarlos y superarlos. Uno de ellos, indudablemente, y sobre todo en estas latitudes, reducir la brecha digital y los bajos índices de alfabetización en TICs. Creo que esto fue algo que nos jugó muy en contra durante el último año. Si los chicos y los estudiantes universitarios la tuvieron difícil en las ciudades, adaptándose de la noche a la mañana a esta modalidad, pues los chicos en provincias y en lugares apartados, en donde la conectividad es muy mala y en donde la brecha digital es muy amplia, pues sí que se la pasaron mal. Y es algo que debemos reconocer y es algo en lo que debemos empezar a trabajar de inmediato. Y es algo pues muy evidente en Latinoamérica. De la mano de esta observación pues va el reto de mejorar la conectividad en las regiones, porque definitivamente la educación virtual llegó para quedarse, ya somos conscientes de todos sus beneficios, es indudable que vamos a seguir apoyándonos en la tecnología. Es más, no sabemos si quizás este modelo híbrido se quede por mucho tiempo, no sabemos si quizás, ojalá que no sea así, pero no sabemos si quizás más adelante podamos enfrentar una nueva cuarentena y debamos volver otra vez a la educación virtual. Así que debemos pensar en todos aquellos que no pueden conectarse, rediseñar los programas educativos para hacerlos más atractivos para los estudiantes, para evitar tantos índices de deserción en modalidad virtual, el bajo desempeño, y definitivamente aprovechar el tiempo que los estudiantes están ahora en el salón de clases en modalidad híbrida, aprovechar cuando los tenemos ahí en el salón con nosotros y aprovechar las ventajas de la flexibilidad del e-learning cuando están en sus casas. Y es que, como lo comentas, a veces esos retos se vuelven esas oportunidades para seguir más adelante, para lo que pueda venir, y por eso también me gustaría saber cuál es la opinión en este caso de Johnny, al cual le vamos a ceder la palabra en este momento de manera virtual.
Bueno, estoy de acuerdo con los panelistas anteriores en casi todo. Y yo creo que el gran reto es la idea que se tiene de un nuevo modelo. O sea, es muy difícil con todas las oportunidades digitales que tenemos estandarizar un modelo que sirva para todos. Ni siquiera los contextos son parecidos. La conectividad no es parecida en todos lados, ni de un mismo país. Así que hay que de alguna manera descentralizar la educación si va a ser un modelo educativo, donde la toma de decisión tiene que ser más local, basado en las necesidades locales. Y ahorita, o sea, tenemos que aprender, seguir aprendiendo e intentar utilizar lo mejor de lo que hemos aprendido de la modalidad virtual y también aprovechar de lo que nos ha hecho mucha falta en cuanto a lo presencial y entender que no es un modelo híbrido igual para todos, sino hay que encontrar mucha flexibilidad, mucha más flexibilidad que se ajuste también para los individuos según sus necesidades, según sus situaciones en las familias. Y yo creo que eso va a ser el gran reto, reactivar la significancia de la educación como un concepto holístico, pero tiene que ser más descentralizado según las necesidades locales. Perfecto. Y estoy viendo en este momento que Salvador tiene como que esa visión también que tú, porque asienta la cabeza diciendo que sí, así que me gustaría conocer cuál es tu opinión, Salvador. Muchas gracias, Silvia. Quisiera aclarar que tanto a Juan Gabriel como a Johnny como a Toya los acabo de conocer hace 15 minutos, así que no nos hemos puesto de acuerdo en lo que íbamos a decir, ¿no? Me parece que surgen ideas muy parecidas, muy comunes, lo cual para mí es una buena noticia, ¿no? Yo identifico, me voy a centrar en algunas cosas que no han dicho ellos, identifico algunos retos que son adicionales, ¿no? Identifico un reto en el ámbito de la dinámica familiar. El extender el espacio virtual a la casa ha introducido un reto en la dinámica familiar y a los espacios familiares, ¿no? O sea, que no es fácil estudiar en la sala o en la cama. Y esto es un reto que yo creo que hay que superar y ubicar y para los arquitectos generar espacios vitales que tengan espacios de aprendizaje, lo cual no lo veíamos en el pasado, ¿no? También veo un reto, lo que llamó Juan Gabriel la brecha digital, coincido plenamente, sobre todo en los ámbitos latinoamericanos. No todo el mundo tuvo la misma oportunidad y él aclaró muy bien a qué se debe y cuáles son las características. También veo un reto en términos de la adecuación docente, o sea, este salto cuántico que los docentes hicieron de la noche a la mañana, que ha requerido un esfuerzo muy importante de ellos y al cual les rindo tributo, porque los profesores se han muerto en la línea por esta nueva circunstancia para atender a sus estudiantes. Y por último, veo un enorme reto en el ámbito virtual en cuanto a la motivación y la atención, ¿no? Seguramente varios de ustedes vieron la experiencia de tener a pequeños un poco aburridos en sus clases, ¿no? Que la clase de aritmética virtual no les llamaba la atención, por lo menos no les llama la atención como un juego que hacen. A mí me parece que en el ámbito educativo tenemos un reto importante dentro de la virtualidad de captar la atención de la manera adecuada y de la manera extendida, porque es fácil captar la atención media hora, no es fácil captar la atención 8 horas. Entonces, me parece que esto requiere modelos diversos, como ya lo dijeron mis compañeros en el panel. En cuanto a oportunidades, ya prácticamente todas comentadas, pero coincido con dos que dijo Toya de manera muy, muy especial: la personalización y el acceso. Me parece que son oportunidades tremendas con esta nueva modalidad, y la personalización, desafortunadamente, según mi experiencia, es algo de lo cual los educadores venimos hablando desde hace 15 años y venimos no haciendo nada desde hace 15 años. Entonces, creo que es una tarea pendiente. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Salvador. Y esta pregunta va dirigida para Johnny, porque para nadie es un secreto que Finlandia tiene uno de los mejores sistemas educativos en el mundo. A partir de esa experiencia, Johnny, platícanos sobre esas buenas prácticas que hay en este país que combinan el arte de contar historias con la tecnología moderna y cómo pueden ser aplicadas al modelo híbrido de la educación ahora en América Latina.
Bueno, para empezar, un ejemplo en cuanto a una manera muy eficaz de enseñarle a los niños o inspirar a los niños a aprender son las historias. Y eso lo sabemos todos. O sea, la narración de historias hace muchos años fue una manera muy central en cuanto a cómo enseñar de una generación a otra. Pero en algún momento de la historia perdimos ese sentido de narrar historias para generar información e inspirar al aprendizaje, donde se basaba en el interés individual también muchas veces de los que aprendían. Y empezamos a entregar hechos empaqueteados también en formatos de libros fáciles de memorizar, y eso fue la manera de enseñar que ahorita nombramos la educación tradicional, que de pronto no es, digamos, el término correcto. Pero lo que en Finlandia se entendió hace muchos años ya fue la perspectiva del niño como el centro del proceso de aprendizaje, donde nos enfocamos en el aprendizaje por encima de la enseñanza. Y eso fue también mucho antes de la tecnología, que empezamos a darle más autonomía a los niños a tomar responsabilidad de su aprendizaje. Y también por tener una buena formación docente y una confianza en la docencia, hemos dado esa oportunidad también a los docentes a ser independientes a la hora de tomar decisiones en cuanto a cómo enseñarle a los jóvenes, los niños y las niñas. Y entonces, en resumen, a la hora de introducir tecnología nueva, moderna, que para los docentes es algo difícil de pronto aprender, en el mundo de los niños ya han tenido ese acceso a esas herramientas desde hace mucho tiempo y a la hora de tomar responsabilidad acerca de cómo seguir aprendiendo ha sido, digamos, un poquito más fácil. Y tenemos ya bastantes tecnologías diseñadas, basadas en la pedagogía finlandesa, que se está exportando a todo lado del mundo, y hay una serie de tecnologías digitales con pedagogía digital muy moderna que se está también entrando a México y a América Latina, que también podemos nombrar en algún momento. Entonces, ahí sí está la posibilidad de tener acceso a lo mejor del mundo a través de la virtualidad, a través de las tecnologías modernas, que sí también tenemos que mirar tengan ese fundamento pedagógico moderno. Muchísimas gracias. Y esa es la parte, ¿no? Que tienes que aprender de las cosas buenas, adaptarlas. Y yo le quiero preguntar en este momento a Toya, a Salvador y a Juan Gabriel, en otra perspectiva. ¿Cuáles consideran ustedes que son los 4 principales ingredientes para lograr una educación híbrida exitosa, que realmente funcione, teniendo en cuenta los grandes desafíos que enfrenta nuestra región, obviamente en materia educativa? Empezamos, ¿te parece contigo, mi querido Juan Gabriel? Excelente pregunta. Bueno, en mi opinión, y creo que todos vivimos esto de manera diferente desde nuestro rol, desde nuestra perspectiva. Yo, por ejemplo, lo vivo desde mi rol al frente de una empresa que ofrece servicios de educación virtual y que está muy involucrada y trabaja muy de la mano con nuestros clientes, que son principalmente universidades, colegios, empresas. En mi opinión, los 4 ingredientes deberían ser los siguientes. El primero, definitivamente mejorar los índices de alfabetización digital y mejorar la conectividad. Para mí es básico. Cuando hablo de mejorar los índices de alfabetización digital, el objetivo de esto sería reducir la brecha digital, que desafortunadamente pues no ha desaparecido desde que Internet estuvo al alcance de todas las personas. Por el contrario, sigue creciendo, porque la tecnología avanza de una forma tan apabullante que no todos nos podemos subir a ese bus de la tecnología y mantenernos ahí. Y esto definitivamente le brinda más y mejores oportunidades a un grupo de personas y a otro grupo definitivamente no les permite acceder a estas. Así que reducir la brecha digital por medio de
programas de alfabetización en TICs definitivamente debería ser como el primer paso, la base. Y no hablo solamente de países en vías de desarrollo, yo creo que esto aplica en todos los países, en todas las sociedades. O sea, en países muy desarrollados y con un alto índice de penetración de Internet, pues también tenemos personas mayores a quienes les cuesta más entender y utilizar la tecnología, personas en situación de discapacidad, etcétera. Así que este tema de la alfabetización digital definitivamente es para todos. El segundo, en mi opinión, según lo que nosotros vemos con la realidad de nuestros estudiantes, es apostar fuertemente por el mobile learning. Definitivamente este es el futuro de la educación virtual. Acá es a donde debemos buscar a nuestros estudiantes, ¿sí? Ya no debemos buscarlos más enfrente de un computador. En primer lugar, porque es muchísimo más fácil que un estudiante, que un ciudadano se encuentre conectado a Internet y tenga acceso a Internet a un dispositivo con su teléfono, lo tiene en su bolsillo las 24 horas, lo consulta y lo mira e interactúa con el teléfono más que con su propia familia. Y esto es mucho más fácil que estar sentados enfrente de un computador, encontrar conectividad en algún lugar, sacar un computador, conectarme, aprender. Definitivamente es 1000 veces más fácil por medio de un teléfono. Y si le preguntamos a nuestros estudiantes, con toda seguridad, ellos van a preferir interactuar con su teléfono que interactuar con un portátil o con un computador de escritorio. Entonces, en los próximos años vamos a ver un crecimiento enorme en el uso del mobile learning, así que creo que debemos apuntarle a eso y tenerlo como uno de los ingredientes perfectos. Otro, debemos prestar especial atención, debemos escuchar a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué les gusta? ¿Qué prefieren? Sobre todo a los de las nuevas generaciones. No es lo mismo motivar a un estudiante de posgrado que motivar a un chico de 7 años, que motivar a un empleado de una empresa que está haciendo el curso de inducción a la compañía. Todos tenemos diferentes motivaciones para aprender algo. Entonces, definitivamente debemos escuchar muy bien cuáles son las preferencias, qué quieren ahora los estudiantes, cómo quieren consumir los contenidos, cómo quieren ser evaluados, cómo quieren ver los contenidos y las actividades de aprendizaje, cómo quieren interactuar con la plataforma, cómo quieren interactuar con los otros. Las cosas han cambiado y en este momento nosotros estamos compitiendo fuertemente por la atención de los estudiantes y tenemos una competencia muy dura. O sea, si nosotros esperamos que ellos estén más de 15 minutos conectados a nuestro curso leyendo cosas, la verdad creo que la vamos a tener muy difícil, porque en este momento las redes sociales, el teléfono en el bolsillo compiten fuertemente por su atención. Y por último, definitivamente invertir en formar a nuestros docentes, en capacitarlos en TICs, capacitarlos en nuevas metodologías de enseñanza a través de medios virtuales, capacitarlos en el uso de herramientas, capacitarlos en cuáles son las tendencias actuales y futuras del e-learning. Eso definitivamente, para mí, serían los 4 ingredientes del aula híbrida perfecta. Perfecto, muchas gracias, Juan Gabriel. Y ahora nos vamos con Salvador. Sí, en esta pregunta también coincide, Salvador. ¿Tienes muteado tu...? Estaba muteado, sí, estaba muteado. Coincido en mucho de lo que ha comentado Juan Gabriel. Yo veo 4 ingredientes. Cuando vi la pregunta me dije, ¿y por qué 4 ingredientes si la buena cocina toma más, no? Pero bueno, me tenía que reducir a 4 y voy a tratar de sacar lo que pienso que es lo más relevante. El primero yo le llamo la adecuación pedagogía-tecnología, y en ese orden. La tecnología, me parece que somos profesionales de la educación, y lo que tenemos que atender es al aprendizaje, y la tecnología viene después de la pedagogía. Y yo le llamo esta adecuación entre lo que quiero lograr desde el punto de vista de aprendizaje, porque el acto educativo es por esencia intencionado, ¿no? Lo que quiero lograr con la tecnología que utilizo. Y tiene que haber adecuación entre esto. Desafortunadamente, en muchas de las ocasiones, la tecnología, por la brecha que ya ha mencionado Juan Gabriel, pues la tecnología es la que es, ¿no? Y a veces no se puede utilizar
recursos que nos gustaría hacer. Entonces, esa adecuación me parece el primer ingrediente. El segundo ingrediente, y no abundo demasiado porque ya lo hizo Juan Gabriel, es la habilidad de los docentes. Creo que todos lo estamos aquí, por lo que hemos dicho, no tendríamos que justificar, y espero que las personas que nos están oyendo, lo mejor que uno puede tener para aprender es un buen maestro. O sea, independientemente de la pedagogía, la tecnología, la virtualidad y todo lo demás, lo mejor que puede tener uno para aprender es una buena persona que le acompañe. Como siempre digo, si a mí me preguntaran cuál fuera mi modelo ideal de aprendizaje, sería pues que me traigan a Sócrates y que lo sienten conmigo durante una semana. Me encantaría hacerlo, ¿no? Entonces, ese papel del docente me parece que es crucial. El tercer ingrediente, que yo le llamo la motivación y la atención sostenida. Ya lo mencionó Juan Gabriel también, hablando de de tomar en cuenta la posición y el aprendiz, digamos, en cada uno de los casos. Si no hay motivación, todos los que hemos dado clase y estamos en el aula, sabemos que si no hay motivación no se aprende nada, ¿no? Y cuando hay motivación, aunque uno no quiera, a veces se aprende, ¿no? Entonces, la motivación me parece que es un elemento crucial y creo que tenemos que aprender a despertar y sostener la motivación de nuestros estudiantes por estos periodos. Y esto que dijo Juan Gabriel de cómo hacerlo en bloques, en zonas y en periodos no muy largos, y que esto al final es un repensamiento del modelo que creo que es importante. Y por último, es un tema que no ha salido en la conversación, pero que me parece que es crucial, es el repensamiento de la evaluación. La evaluación educativa en su conjunto me parece que tiene que ser revisada ante esta aparición o esta generalización del aprendizaje híbrido. Creo que evaluamos muy mal. Entonces, es un ingrediente que me parece que es fundamental. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Salvador. Y cerramos con broche de oro esta pregunta con Toya. Muchísimas gracias. La verdad es que las aportaciones de los panelistas pues han aportado elementos esenciales, sin duda. A mí me gustaría recalcar la función del vínculo entre el docente y el alumno a través de la digitalización. Cómo reproducir ese vínculo que es tan necesario para poder potenciar las capacidades de los alumnos. Esto es algo que ha comentado Salvador de alguna forma y me parece vital para el éxito de la educación híbrida. Ese equilibrio, además, entre la presencialidad y la no presencialidad. Por ejemplo, nosotros nos hemos encontrado con la circunstancia de hacer clases en streaming y tener alumnos que están en casa y otros que están en el aula y tener que decidir en algunos casos quién queda en el aula y quién queda en casa por el mayor aprovechamiento del alumno, dependiendo de sus circunstancias personales, recursos en su casa, familia y asimilación también. Hay alumnos que se sienten muy cómodos en el entorno virtual y hay alumnos que en absoluto necesitan ese contacto, ¿no? Y entonces esos criterios de cuándo se puede, obviamente, cuándo se puede, ¿no? Me parece también importante. Sin duda han comentado también los recursos técnicos, formación, capacitación y dotación para los centros. Y algo que me ha encantado ha sido la habilidad del docente, ¿no? Cuando te encuentras en el aula y tienes que estar o a dos bandas o estar en unos ratos en un lado, en otros ratos en otro, y coordinando las programaciones, los contenidos, la asimilación, y luego que esa experiencia de la enseñanza que es tan bella. Pues cómo hacer que esa relación se mantenga y se mantenga con motivación, que es al final lo que hace que aprendamos. Entonces es indispensable. Por eso me ha parecido pues muy valioso, además, lo de la pedagogía y la tecnología, pero que vaya por delante la pedagogía. Y por último, a mí me gustaría recalcar la gestión de los tiempos. No es un elemento tecnológico, pero la gestión de los tiempos en la elección de herramientas que nos permitan proporcionar a nuestros alumnos recursos que sean eficientes, eficaces en lo que necesitan y para nosotros eficientes en la gestión de nuestro tiempo como docentes.
Entonces, eso me parece la gestión de los tiempos, me parece la autorregulación del alumno, qué tiempo dedica a esas plataformas online, porque, bueno, son very time consuming, ¿no? Nos consumen mucho tiempo y tenemos tanto alrededor nuestro, ¿no? Que vivir, que disfrutar, que absorber, que aprender. Entonces, pues bueno, ahí queda. Y hablando de las herramientas, esta pregunta va para Salvador, para Johnny y para Toya, al cual le voy a pedir primero a Johnny que nos conteste esta pregunta. Y es que la pandemia resultó en una proliferación de los emprendimientos digitales y la educación en línea tuvo claramente un crecimiento exponencial. De ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué oportunidades visualizan para que este modelo de enseñanza y aprendizaje en línea sea también aprovechado en modelos de educación tradicional? ¿Empiezo yo? Sí, Johnny, por favor. Listo, gracias. Bueno, para empezar hay que redefinir lo que es la educación tradicional, un poquito entender mejor qué es lo que pretendemos con la educación en general, qué pedagogías queremos utilizar como base para que sea una educación flexible, que se ajuste para las necesidades y las oportunidades que tenemos. Y ahí sí, lo bonito con esta combinación híbrida es que podemos conectar el mundo real y físico con el mundo digital de una manera virtual, sin la necesidad de ponernos gafas de realidad virtual, pero trabajar en el mundo virtual utilizando elementos físicos con todas las oportunidades que tiene, digamos, la tecnología, hasta la cámara digital sirve para subir fotos en 360 grados, para generar un ambiente inmersivo, donde si no estamos en la clase físicamente, podemos desde el computador o desde el celular integrarnos con el mismo contenido que los compañeros prácticamente en el mundo físico. Entonces, hay que aprender, o sea, tenemos ya algunos aprendizajes claves para saber cómo escoger esas nuevas tecnologías o cómo escoger tecnologías que no nos han funcionado. Tenemos aprendizajes de lo que no ha funcionado y tenemos que ser más o menos temerosos a la hora de poner a prueba algo nuevo. Tenemos que seguir aprendiendo, colaborar aún más, hacer más preguntas, y si estamos en un mundo físico conectado con lo digital, a la vez podemos utilizar esos espacios físicos, los espacios presenciales, para más conversación dinámica, más intercambio de aprendizajes, y obviamente incluir a los niños y las niñas y los jóvenes en esas conversaciones. Porque como dijeron antes, también tenemos que tener todas las perspectivas a la hora de realizar algo nuevo, y no puede ser un modelo para todos, sino todas las perspectivas flexibles, y ahora hay una oportunidad de conectar esos dos mundos en algo más inmersivo, en experiencias reales que se pueda optimizar con el mundo digital, y bueno, hay muchísimas cosas más que podría mencionar, pero aquí son algunas cosas iniciales. Perfecto, muchísimas gracias, Johnny. Y esta misma pregunta va para Salvador. Gracias, Silvia. Cuando leí la pregunta, me pasó lo que probablemente le pasa a varios de los panelistas y a algunas de las personas que nos están escuchando, que como le sucedió a Johnny, nos cuesta trabajo empezar a definir qué es educación en línea, qué es educación híbrida, qué es educación tradicional, qué es escolarizado y qué es virtual y qué es que... y a mí me parece que la oportunidad que tenemos en el mundo educativo y de la tecnología es a romper esas barreras que aparecieron por una evolución tecnológica que se dio a lo largo de los años, desde la educación en línea, pero que tiene principios que son los que creo que tenemos que atender y que son los que mencionamos en nuestra primera pregunta, ¿no? Que son los principios de accesibilidad, esos principios de igualdad. Estos son los principios que todo educador quiere desarrollar. Y ahora tenemos la enorme oportunidad de que la tecnología nos ofrece yo diría, un entorno común. Entonces, un poco mi punto de vista es que deberíamos de empezar a romper esas barreras. ¿Estás en línea o estás presencial? Estoy aprendiendo.
O sea, a veces estoy en línea, a veces estoy presencial. O sea, aprovecho lo mejor de cada posibilidad, pero el eje es el aprendizaje. Y desde ese punto de vista, ojalá pudiéramos empezar a pensar en espacios educativos. Tenía un compañero profesor que me decía, oye, ¿por qué le dices a lo que haces educación virtual si es real? ¿O qué? ¿No? Y un poco Johnny lo acaba de decir, lo virtual lo estamos anteponiendo o lo estamos contraponiendo con lo físico. O sea, que no tiene contacto, que no tiene materia, ¿no? Pero no es que no sea real, es una educación real. Desde ese punto de vista, insisto, me parece que la oportunidad que tenemos es a no distinguir modelos, sino a integrar espacios multitecnológicos, multimodalidades. Y esto creo que el mundo, como dijimos, esta expansión del espacio de aprendizaje entre la casa, el laboratorio, la escuela, o sea, que yo tendría, así como el que trabaja actualmente en home office tiene su oficina en casa y puede ir a su oficina y tiene los mismos documentos y que tenía en su casa, o sea, esta expansión del espacio virtual, del espacio educativo a través de distintos espacios físicos, me parece que es algo que deberíamos de lograr y es una oportunidad y creo que está al alcance de la mano. Gracias, Salvador. Y cerramos con Toya esta pregunta. Pues después de las aportaciones de Salvador y de Johnny, me gustaría remarcar ese rediseño de los modelos educativos y a colación de la pregunta sobre el crecimiento exponencial de los emprendimientos digitales. Creo que una forma de aprovechar todo ese avance que se ha hecho en las instituciones o en la educación más tradicional o en los centros públicos, educativos, sean de tanto públicos como privados, es que haya acuerdos, llegar a acuerdos entre instituciones tanto públicas como privadas para que se pueda disfrutar de todas esas aplicaciones y desarrollos que ya se están creando y que son tan efectivos para que eso llegue al aula, al profesor del día a día de a pie en su aula para que lo puedan disfrutar sus alumnos. Creo que ahí está el objetivo que a mí me gustaría ver realizado. Por ejemplo, en nuestro caso, fijaros que yo siendo profesora en un centro educativo de idiomas para adultos, nos encontramos con un reto en España. Pues tuvimos que implantar la mediación lingüística aplicando la directiva europea, el marco común de referencia, y en unos meses tuvimos que empezar esa aplicación y fue un reto muy grande. Emprendimos The Way Experience, unos profesores de escuela de idiomas, para poder darnos a nosotros mismos y a nuestros compañeros esa solución, porque en ocasiones las instituciones van lentas, están muy jerarquizadas y van muy lentas en cuanto a las necesidades reales de los docentes y los alumnos. Entonces nosotros creamos esta iniciativa siendo profesores y se la ofrecimos a nuestros propios compañeros, instituciones y demás y bueno, pues hemos tenido la suerte de poder disfrutarla, pero que esa agilidad, creo que ahí las instituciones pueden no solo depender de las empresas privadas, sino también crear sus propias plataformas y contenidos. Hay profesores que encontramos que están en redes sociales. ¿Cuántos profesores están compartiendo su conocimiento en redes sociales y tantos alumnos aprendiendo? Y resolviendo sus dudas, ¿no? Que se van a su casa con una duda y se conectan un momentito a YouTube y tienen mucho contenido de valor. Entonces, esas redes sociales, por ejemplo, Clubhouse, también se están dando sesiones con muchísimo contenido de valor. Entonces creo que ahí también podríamos aprender y traer eso al aula, acercarlo al aula y a la educación más tradicional.
Y es que tocaste el tema importante, se tuvo que transformar, se tuvo que cambiar, se tuvo que innovar y este me da pie para la siguiente pregunta, que es para todos los panelistas. Quiero empezar contigo, mi querido Juan Gabriel, y la pregunta es, ¿por qué es urgente transformar el modelo educativo tradicional en México y en América Latina? ¿Y qué consejos le transmitirías a los docentes para navegar en estos nuevos entornos digitales y brindar una educación de mayor calidad? Bueno, wow. Creo que podría tomarme 1 hora o más respondiendo esta pregunta, pero tengo 3 minutos, así que trataré de resumir mis ideas. Bueno, yo llevo 16 años en este negocio, digo, negocio porque represento una empresa, una corporación, porque la educación no es un negocio. Y he visto más o menos siempre lo mismo desde hace 16 años. Aunque las plataformas educativas han evolucionado, aunque las metodologías de educación han evolucionado, han aparecido nuevos paradigmas, etc., he visto más o menos casi siempre lo mismo. Es muy común cuando nos encontramos con el proyecto de e-learning de una universidad, de un colegio o la universidad corporativa de una empresa, más o menos encontrarnos siempre el mismo modelo, el aula muy desaprovechada, repletas de lecturas, no es e-learning sino e-reading, muy poca interacción entre profesor y estudiantes, muy poca interacción entre los mismos estudiantes, y casi que toda la actividad se resume a eso, a leer presentaciones, a leer PDFs, y luego pues, nos estamos preguntando por qué los estudiantes desertan, por qué están tan poco motivados, por qué rinden tan poco. Y no digo que sea la constante, no estoy diciendo que en todas las universidades, en todos los países, en todos los centros educativos sea igual, pero es muy común caer en este error y sobre todo hacerlo cuando no eres muy cercano al uso de la tecnología, no eres muy cercano al e-learning, no confías mucho o simplemente no te han empoderado lo suficiente para que aproveches al máximo este tipo de tecnologías. Yo opino que definitivamente deberíamos trabajar fuertemente en empoderar y capacitar más a los docentes, a los maestros, bueno, no solamente a ellos, también a los estudiantes, para que podamos sacar el máximo provecho de lo que la tecnología nos puede brindar. El año pasado nos dimos cuenta que no estábamos preparados para enfrentar cursos 100% online, para hacernos cargo de procesos de formación 100% en línea. Fue un golpe muy duro, tuvimos que aprender sobre la marcha, nos estalló en la cara y pues fue una realidad muy dura, darnos cuenta que no estábamos preparados. Tuvimos muy poco tiempo, no sé, enero, febrero, marzo, para trazar un plan, para imaginarnos lo que podía ocurrir. Todos nosotros esperábamos que esto durara apenas unos meses, que iban a ser tan solo unas semanas en donde, bueno, nos íbamos a apoyar con la plataforma, nos íbamos a apoyar con videoconferencia, luego volveríamos al salón de clases, pero wow, era junio, era julio, la mayoría de las escuelas y las universidades cerradas y tuvimos que enfrentar esa dificultad, aprender sobre la marcha y salir del otro lado como pudimos. Lo logramos. Pero bueno, nos dimos cuenta de lo poco preparados que estábamos para esto, a pesar de que la tecnología del e-learning nos ha venido acompañando desde hace más de 20 años. Pero creo que nunca le habíamos prestado tanta atención y nunca habíamos sido tan conscientes del poder que tiene la tecnología, de cómo la tecnología es nuestra aliada, pero ahora ya lo somos, lo cual obviamente nos abre un mundo de posibilidades y un mundo de oportunidades, y en mi opinión de aquí en adelante, después de haber pasado esta dura prueba del COVID 2020-2021, de aquí en adelante todo lo que hagamos es ganancia, todo lo que hagamos va a resultar en un impacto positivo para nuestros estudiantes, así que pues yo considero que definitivamente deberíamos empezar a trabajar en capacitar más a nuestros docentes, a nuestros estudiantes y en el uso de las tecnologías de la educación, pero sobre todo como en
empezar a prestarle más atención a los estudiantes, a lo que ellos están pidiendo, a lo que ellos les gustaría de nosotros, porque creo que insistimos ciegamente en utilizar ciertas metodologías que hemos venido aprendiendo con el tiempo, que nos han funcionado, que nos han funcionado en otros tiempos y en otros contextos, pero que actualmente o sea, definitivamente deberíamos reformularlo. Creo que deberíamos escuchar a nuestros estudiantes cómo prefieren consumir los contenidos, cómo prefieren interactuar, cómo prefieren ser evaluados, cuándo y cómo prefieren estudiar. Creo que seguimos siendo demasiado rígidos y una de las características principales y una de las mayores ventajas de la educación virtual es que es muy flexible, pero nosotros estamos dejando a un lado esa flexibilidad para seguir con esa rigidez y con esa inflexibilidad de imponer a los estudiantes nuestras metodologías de enseñanza y esperar que esto siempre dé buenos resultados. Creo que el modelo definitivamente debería transformarse en México y en toda América Latina para eso, para como que darle la vuelta, sentarnos a escuchar que ahora las nuevas generaciones, estas dos nuevas generaciones que están creciendo, que están estudiando con nosotros por esta modalidad, que son las generaciones de las redes sociales, que son las generaciones de Instagram, de TikTok, que son las generaciones que no pueden prestar atención más que un par de minutos a un contenido porque están saltando de una aplicación a otra. Deberíamos escucharlos qué es lo que quieren, cómo quieren aprender, porque aprenden y en efecto lo hacen. En efecto aprenden y pueden aprender cualquier cosa. Y aprenden por YouTube, y aprenden por Instagram, y aprenden por TikTok. Pueden aprender y aprenden googleando. Deberíamos transformar esto y acercarnos, darle la vuelta a esto y acercarnos al estudiante, ponerlo en el centro del proceso de formación. ¿Cómo quiere aprender? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que espera? Es mi opinión. Muchas gracias, Juan Gabriel. Y nos vamos con mi querida Toya. ¿Coincides en este tema? ¿Tienes tu propia visión? Platícanos. Sin duda, estoy totalmente de acuerdo en que hay una gran necesidad de dotar a los docentes de habilidades y recursos, formación, sin duda. Y como la pregunta nos plantea por qué es urgente esa transformación, yo creo que esa transformación es urgente porque el trabajo remoto llevamos viviéndolo ya mucho tiempo, pero sin duda nuestros jóvenes van a crecer y no solo se van a educar en este entorno, sino que además van a trabajar en este entorno, igual que estamos trabajando nosotros. Por eso creo que la transformación es muy necesaria, pero diseñando ese nuevo modelo educativo del que hablaban antes Salvador y Johnny también. Y en un modelo que además está enfocado al humanismo, que da prioridad a que el interés de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños, de las niñas, que sea prioritario darles orientación y formación en un modelo que les permita desarrollar su potencial y además hacerlo de una forma, pues estamos viendo ya que podemos conseguir el aprendizaje en menos tiempo gracias a la forma en que se están uniendo la tecnología, la neurodidáctica, y entonces hay grandes soluciones y grandes oportunidades para que esa transformación sea muy beneficiosa para nuestros jóvenes y para todos. También planteáis un consejo. A mí me gustaría dar consejo a los docentes, aunque de luego todos aprendemos por nuestra propia experiencia y en nuestros entornos. Mi consejo en este ámbito es medir nuestros tiempos. Yo insisto mucho en la idea del tiempo, pero es que el tiempo es lo más valioso que tenemos, es lo único que nos recuperamos. Entonces, medir estos tiempos, esa efectividad, eficiencia es imprescindible. Entonces, el docente que elige sus recursos, ¿no? ¿Con qué herramientas va a enseñar a sus alumnos? Además, esos espacios de atención individual.
Cuando estamos en el mundo virtual, a veces nos ocurre que dejamos de lado esos espacios de atención individualizada o no los tenemos desarrollados de la misma forma que lo hacemos en el aula presencial o en el entorno presencial. Y eso a nosotros nos ocurrió, por ejemplo, en The Way, que tenemos un sistema de feedback que se puede utilizar de forma individualizada con cada alumno en todas las sesiones que tienes con ellos, aunque tengas un grupo de 20 o 30 personas en el aula. Entonces, pero todos se llevan algo de su profesor para ellos cada día, ¿no? Entonces, llevar eso al entorno virtual en el que también se puede hacer, y me parece que también es muy importante para los docentes. Y sobre todo, hay una cosa así en un tono un poco informal, es los profesores, los docentes, tenemos un superpoder, que es que podemos potenciar las capacidades de nuestros alumnos. Y eso es algo que es mágico a veces. Los alumnos necesitan ver cómo nosotros vemos en ellos la persona en la que se van a convertir, esas habilidades que van a adquirir a través de ese tiempo que comparten con nosotros. Entonces eso me parece crucial, y que los docentes consigamos hacer eso, ya sea, da igual en el entorno que sea, ¿no? Como decía antes, da igual si es virtual o si es presencial, es que conectes y que le puedas transmitir eso al alumno, y entonces es la digitalización humanizada, ¿no? Ahí, esa es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Toya. Y nos vamos con Johnny. En este momento le cedemos la palabra. Bueno, en mi opinión es urgente transformar la educación porque el modelo de aprendizaje ya se transformó hace muchos años y la escuela se está volviendo prácticamente obsoleta en cuanto al aprendizaje moderno. Entonces la cuestión es más bien si la educación formal va a ser un lugar dinámico asociado a la vida moderna y un centro moderno para el aprendizaje. Hay que modernizarla. Y para los docentes, algunos consejos. Algo clave que veo es la colaboración. Por falta de colaboración no se aprende ni siquiera lo que está haciendo el colega o la colega. Y hay que colaborar lo más que se puede entre profesores y estudiantes también para aprender cómo utilizar las herramientas escogidas, o también en cuanto a la hora de qué herramientas escoger, qué modelos escoger, qué procesos de aprendizaje poner en la práctica. Hay siempre buenos casos, ejemplos a seguir, si no en el mismo colegio, la institución, la universidad, en alguna institución cercana. Y por la distancia, por la digitalización, la distancia ya no es tan larga como solía ser. Y eso es otro consejo, pedir ayuda y solicitar consejos y colaboraciones con otras instituciones y también directamente de los proveedores de esas soluciones modernas, porque muchas veces son más de interesados en ayudar y en mostrar cómo embarcar en un nuevo proceso. Y lo último que también veo como algo súper clave para toda la docencia es seguir aprendiendo, participar en formaciones y capacitaciones según su interés, su curiosidad, y seguir aprendiendo, y así poco a poco va a llegar una intuición por lo que va y lo que uno quiere aplicar en su manera de enseñar. Y ser científico un poquito, tener esa mente científica a la hora de experimentar cosas nuevas, no tener miedo a probar y fracasar, porque el fracaso solo es un paso hacia adelante. Y con la persistencia he visto muchísimos ejemplos súper creativos y súper inspiradores con los docentes que he tenido en mis colaboraciones en América Latina. Así que la persistencia y el aprendizaje continuo es súper clave. Muchas gracias, Johnny. Nos vamos de manera breve con Salvador para cerrar ahora sí con broche de oro esta participación. Gracias, Silvia. Cierro rápidamente para no abundar en muchos puntos que ya dijeron y con los cuales estoy de acuerdo. Yo matizaría la palabra transformación. A mí me parece que la humanidad a lo largo de la historia siempre ha respondido a los retos que enfrenta y sabe que una manera de enfrentar un reto es aprendiendo.
O sea, el foco de la evolución es el aprendizaje. Entonces, ¿por qué tenemos que evolucionar? Y por eso no uso la palabra transformar. ¿Por qué tenemos que evolucionar el modelo educativo? Porque tenemos otros retos. Pero todo lo que ha hecho la humanidad antes se sostiene y ha sido una respuesta valiosa para los retos que enfrentaron en su momento. Hoy tenemos unos retos distintos y por eso tenemos que evolucionar. Y en términos de los consejos o recomendaciones, yo diría dos cosas al profesor, ¿no? El primero es enfócate en el estudiante, no en el contenido. Enfócate en las personas que son tus estudiantes, no lo que enseñas. Como me decía un amigo y me preguntaba, ¿de qué eres profesor? Y contestaba, de niños como todos, ¿no? Que no soy profesor de matemáticas, soy profesor de niños y niñas, ¿no? Primera recomendación, enfócate en el estudiante, no en el contenido. Aprovecha el medio digital para potenciar, ya lo dijimos en la primera, la personalización. Medio digital como una manera de potenciar la personalización. Esto nos acerca a nuestros estudiantes. Segunda recomendación, céntrate en la pedagogía, no en la tecnología. Y utiliza de la tecnología solo la necesaria. A pesar de estar en el mundo tecnológico durante más años de los que me gustaría, ¿no? Sigo insistiendo que de la tecnología hay que ocupar solo la necesaria, no sobre equiparnos, sobre diseñarnos. Eso, como nos oxida, nos complica a lograr el objetivo, que desde mi punto de vista debe ser el aprendizaje. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Salvador. Y damos inicio en este momento a la sesión de preguntas y respuestas. Si tenemos alguna pregunta presencial y tendremos una pregunta virtual, así que si gustan levantar la mano, de este lado tenemos nuestra pregunta presencial. Gracias. Justo mencionaba Salvador y Juan Gabriel un tema que creo que es que puede ir ligado. Juan Gabriel decía, hay que mejorar la conectividad para que pueda llegar a todos. Y Salvador decía, no hay que sobreequiparnos. Y creo que eso está sucediendo. Es la primera vez en mucho tiempo que veo una sesión de Zoom que se ve tan clarita, que no se ve que alguien se traba. Y entiendo porque todos aquí tenemos como este beneficio, ¿no?, de la conectividad. Pero cada vez las plataformas que van diseñándose piden más megabytes, ¿no? Cada vez van solicitando más recursos de internet. Antes con 10 megas lo lográbamos, hoy con 200 apenas si podemos. Entonces, ¿quién debe ir a qué velocidad? ¿Debe ir más rápido la mejora de la conectividad o las plataformas deben frenar un poquito esta requisición excesiva de datos, de internet? Porque si no, creo que nunca vamos a alcanzar el espacio utópico en el que todos tengan esta conectividad y entonces de nada sirve mejorar una cosa si el otro se está disparando, ¿no? ¿Quién tiene que frenarse? ¿Quién debe acelerarse? Porque aquí hay un contexto de que no solo nosotros, sino hay un contexto gubernamental, hay un contexto de infraestructura, geográfico. Entonces, ¿quién debería ir a qué ritmo o quién se tiene que frenar? Esa es mi duda, ¿no? ¿Quién quiera contestar? ¿Quién nos quiere contestar? Sea Salvador, sea Juan Gabriel, sea Toya, sea Johnny. Salvador. Pues me escucharon y me parece que la pregunta es muy oportuna y muy clara. Desde mi punto de vista, desde luego la tecnología tiene que responder a la necesidad educativa y no al revés. Pongo un ejemplo. Ustedes saben, hay clases de matemáticas en línea que se dan utilizando una pizarra y un gis y una tiza y que son muy efectivas. Y hay efectos de realidad virtual en línea que enseñan poquísimo matemáticas, ¿no? Entonces, la tecnología per se no hace que se aprenda. Por lo mismo, está esto que yo mencioné, la adecuación de la pedagogía a la tecnología. Evidentemente, en la medida que la tecnología va evolucionando, la pedagogía puede ir acogiendo distintas posibilidades, ir mejorando, pero no es indispensable, me parece. Me parece que si se hace una adecuada pedagogía para la tecnología disponible, se pueden lograr estupendos resultados. Muchísimas gracias, Salvador. Todavía tenemos tiempo para nuestra pregunta en nuestra sala virtual.
Buenas tardes. Desde nuestra plataforma digital nos preguntan, ¿el regreso a clases de forma presencial es lo que anhelan los directivos y docentes? ¿Esto implica un retroceso tecnológicamente? ¿Quién gusta contestarla? ¿Sí? ¿Juan Gabriel? En mi opinión, no. Creo que todos definitivamente anhelábamos y anhelamos todavía regresar a la normalidad, como eran las cosas hasta enero del 2020, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Todos esperamos eso. Pero eso no va a ocurrir, porque esta es la realidad, esta es la normalidad, lo que estamos viviendo hoy. Y no sabemos cómo serán las cosas en un año o en 5 años o en 10. Simplemente debemos adaptarnos a cómo son las cosas ahora. Y por más que deseemos regresar a las aulas de clase, por más que deseemos apagar de una vez por todas ese computador, esa cámara y no estar encerrados todo el día en la casa trabajando, estudiando, turnándonos para utilizar el computador y el internet, la realidad cambió. Las empresas, por ejemplo, y muchas empresas y gigantes como Google, Facebook, empresas de tecnología en Silicon Valley, le están apostando ahora a un modelo híbrido de trabajo, de teletrabajo, porque se dieron cuenta de todos los beneficios que tiene el uso de la tecnología en el trabajo. Les ahorra un montón de dinero. Con la metodología adecuada, el seguimiento adecuado, los trabajadores pueden ser mucho más productivos, pueden estar mucho más felices en sus puestos de trabajo, se ahorran un montón de dinero. Y si trasladamos eso a la educación, pues apoyarnos fuertemente en el uso de la tecnología, desde que haya una estrategia pedagógica bien montada detrás y un seguimiento muy exhaustivo frente al desempeño de los estudiantes, sin duda alguna nos va a traer muchos beneficios. Y tarde o temprano vamos a reconocer esto, y tarde o temprano, en mi opinión, las universidades, los centros educativos en general van a decir como, hombre, no, pero pues creo que sí podemos mantener un modelo híbrido, podemos aprovechar más el uso de la tecnología porque definitivamente da buenos resultados y para nosotros también resulta conveniente. Y los estudiantes están felices, los estudiantes están aprendiendo y pues es como cambiaron las cosas y es como funcionan ahora. Yo tengo una visión muy optimista del futuro de la educación y también muy futurista. No sé, quizás sea porque tengo mucha imaginación y la verdad esperaba mucho tiempo por estos cambios. Yo crecí viendo los supersónicos, Terminator, llegó el año 2000 y yo me quedé esperando a Skynet y nunca ocurrió. Yo me quedé esperando los autos voladores y por lo menos en la ciudad donde yo vivo en Bogotá lo que habían era en las calles vehículos alados por caballos y gente creyendo que se iba a acabar el mundo con esto del Y2K. Y lo que ocurrió el año pasado nos empujó hacia el futuro, nos adelantó muchos años hacia el futuro. Ya depende de nosotros si lo vamos a aprovechar y si vamos a hacer algo bueno de esto. Y creo que en algún momento las instituciones educativas se van a dar cuenta de ello, que no es necesario volver a la llamada normalidad como estábamos antes para que las cosas funcionen bien, que definitivamente todo cambió. Van a notar un cambio en la actitud de los estudiantes. Y no va a quedar más que eso, que apoyarnos fuertemente en el uso de la tecnología para sacarle provecho, para que los estudiantes puedan avanzar más, puedan aprender más y pues hacerle cara al futuro, que es lo que es el presente ahora. Muchísimas gracias, Juan Gabriel. Y cerramos con un fuerte aplauso para todos nuestros panelistas. ¿Tenemos más preguntas? Ah, perfecto. Miren, otra pregunta. Está perfecto. Qué bueno que tenemos tiempo. Sí, esta pregunta va dirigida al doctor Salvador. ¿La accesibilidad en e-learning debemos esperar entonces que se incluyan opciones flexibles para estudiantes en condiciones socioeconómicas menos favorecidas? ¿Conoce alguna? Absolutamente. Gracias por la pregunta. Efectivamente, yo lo dije al principio, a mí me parece que la tecnología tiene que aumentar la accesibilidad. Recuerdo mucho, permítame una digresión de medios minutos, de una persona que iba conmigo en un vuelo
que llegábamos a Londres, que iba a presentar su tesis doctoral en la UK Open University, y le pregunté, oiga, ¿y por qué estudió en este lugar su doctorado? Y me dijo, porque era la única manera que tenía para estudiarlo. En donde yo vivo no hay universidades. La accesibilidad es una responsabilidad del educador, del sistema educativo mundial y nacional, y la tecnología es un camino fantástico para aumentar la accesibilidad. Accesibilidad no solamente por la distancia, por el tiempo, por la condición económica, sino también por la condición humana, por la limitación, por las capacidades diferentes, por la posibilidad de acceder al aprendizaje desde un lugar distinto, de una escuela tradicional, digamos. Entonces, la tecnología tiene que responder a esto. Y si estamos en un lugar en donde la tecnología es limitada, si yo tengo anchos de banda limitados, me parece irresponsable, ¿no? A hacer esquemas de realidad virtual interactiva, ¿no? Porque esto, no estoy diciendo que no tengan que mejorar, como decía Juan Gabriel, a través de la brecha digital y mejorar la conectividad. Claro que hay que mejorar la conectividad, pero no podemos esperarnos a que haya conectividad para que esos chicos aprendan. Tienen que aprender con lo que hoy hay. Me acuerdo mucho que durante un tiempo había aquí en México por lo menos estas aulas multinivel, en donde una sola aula había chicos de primero, de segundo, de tercero y de cuarto curso. Y decían, bueno, pues es que son las condiciones y es la única manera de hacerlo. Ahora me encanta que en el mundo virtual tenemos clases multinivel, ¿no? O sea que no es tan malo tener a los de primero junto con los de segundo. Entonces, por eso insisto tanto en la pedagogía. Los educadores tenemos la responsabilidad de que nuestros chicos del mundo entero, en las condiciones que las estén, aprendan. Y la tecnología no puede ser un pretexto para que no aprendan. Muchísimas gracias, Salvador. Ahora sí, finalizamos este panel de increíbles personalidades. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de Tech Evolving Education. Vamos a darles un fuerte aplauso antes de hacer la entrega de este reconocimiento. Mi querido Juan Gabriel, te pido que te pongas de pie, por favor, para entregarte este reconocimiento. A nuestros panelistas virtuales se los haremos llegar. Muchísimas gracias por ser parte de este gran evento en esta edición 2021. Y muchísimas gracias también a ustedes por estar aquí. Así que le hacemos la entrega de este reconocimiento a Juan Gabriel de este lado para que seas parte ya de la historia de Tech Evolving Education. Fuerte el aplauso para ellos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes.